Magali Medina inicia su programa hablando sobre las historias que circulan entre las chicas que han sido contactadas por futbolistas. Leslie Moscoso, invitada en el programa, revela que muchas veces estos jugadores se atreven a escribirles, pero ninguna de ellas se atreve a nombrarlos o contar con detalles lo sucedido. Cosas bien pasadas, ¿no? Ella hace mucho tiempo fue pareja de Luisito el de Escándalo, pero también habló de Loli, de Pedro Loli. Pero ese es de tiempos, cuando Magali TV hace 10 años, 15 años atrás. Pero ahora lo que habló en este podcast es que a ella, como todas, la mayoría de chicas que siempre se sientan a hablar, dicen, sí, ¿te han escrito jugadores de fútbol? Por supuesto, me ha escrito uno, pero ninguna de ellas se atreve a dar el nombre, menos quieren decir cuándo fue que les escribieron. Leslie comenta que, aunque algunos futbolistas tienen la fama de ser santurrones, muchos de ellos son sorprendentes en privado, escribiendo a chicas en redes sociales como Instagram o TikTok. No obstante, el misterio persiste, ya que las chicas nunca revelan los nombres ni el contenido de esos mensajes. ¿En qué circunstancias? ¿Qué les dijeron? O sea, yo creo que cuando vas a contar algo así, ¿no? Si no le contestaste o si lo dejaste en visto, ¿por qué no echarlos? ¿Por qué no decir? ¿No? Que la gente tiene que enterarse realmente. Si entre los jugadores de fútbol, inclusive aquellos que tienen una fama de santurrones, de repente quién sabe si son bien lanzas cuando les gusta una chica a través del Instagram o del TikTok. Oye, los futbolistas te han escrito. No puedo hablar. Oye, Un chocolate me escribió. En medio de la conversación, Leslie menciona a un futbolista con orejitas grandes, que también le escribió, pero no entra en detalles ni menciona su nombre. Magali se muestra intrigada, sugiriendo que, si vas a contar una historia, deberías hacerlo con pruebas claras y concretas, mostrando los mensajes recibidos. Uno que tiene orejitas grandes también me sirvió. No voy a decir nombres, pero sí, definitivamente te escriben y te invitan. Claro, no voy a decir nombres, pero ella dice, un jugador de orejitas grandes. O sea, es obvio, ¿no? Pero si ya lo vas a echar, deberías echarlo por completo. Deberías contar, porque creo que la gente... Magali opina que las chicas deberían ser responsables al hablar, guardando las conversaciones como evidencia. Si se va a contar algo, se debe hacerlo de manera completa, revelando incluso los detalles de la conversación y la fecha. Asegura que, sin pruebas, no se debe lanzar acusaciones a la ligera. Tiene que hablar así. Acá tengo esta conversación en este chat que, por ejemplo, un jugador llamado tal, acá está su número, me escribió y me puso tal día, tal cosa. Entonces uno realmente se hace una idea exacta de qué jugador y cuál es su catadura moral, ¿no? Porque de repente el jugador estaba comprometido, de repente el jugador tenía esposa, o fue en una época que era soltero. Leslie, sin mencionar nombres, también habla de haber recibido invitaciones de futbolistas, pero deja claro que los mensajes no eran necesariamente de invitaciones claras. Magali refuerza que es necesario tener pruebas para evitar la especulación y mostrar la parte real de la historia, sin inventar detalles. Chocolate. ¿Cuántos chocolates tenemos en el fútbol peruano? Un montón. Entonces eso es como tirar así algo y que ya pues, que cada uno especule. Y yo creo que hay que ser responsables. Además, si te escribió, tú estás contando tu parte de la historia. No te van a penalizar por eso, no te van a denunciar por difamación por eso, ¿no? Tú tienes que decir lo que es la parte de tu historia, pero por supuesto con pruebas, porque si no, también te puedes inventar una historia, ¿no? Magali se muestra crítica con las chicas que dejan que la gente se imagine lo que no se dice claramente. Hablar sin pruebas genera especulaciones, y si no se cuenta toda la verdad, las personas pueden terminar confundiendo las intenciones del futbolista con algo que tal vez nunca ocurrió. Y al final terminar contando algo que no es, algo que no pasó, ¿no? Entonces de repente solo te escribió y punto, o te escribió, no sé, para decirte alguna otra cosa que nada que ver con una invitación, porque ella dice, ahí habla después de invitaciones. Pero son bien irresponsables también estas chicas cuando hablan, porque yo creo que si eso es cierto, tú debes conservar las conversaciones, debes conservar qué cosa te dijo ese hombre.
No es, ay, un chocolate me escribió, uno de orejita grande. La periodista habla sobre un video que ha llegado a las redacciones, en el que se ve a un hombre en una discoteca que podría ser Oreja Flores. A pesar de las similitudes con el estilo de vestir del futbolista, Magali es cautelosa y no se atreve a confirmar que sea él, pero la imagen genera dudas. Flores, hay un video que nos ha llegado a varias redacciones, ¿no? Una persona que estuvo en la discoteca Q de Lince nos mandó a nosotros y creo que le ha mandado a otros medios de difusión nacional esta misma imagen. Nosotros no nos atreveríamos a decir exactamente, a afirmar que se trataría del Oreja Flores. Magali Medina presentó una imagen que muestra a un hombre en una discoteca, sospechando que podría ser Orejita Flores, gracias a la gorra que usa, similar a la que llevaba en una fiesta de la U en cámara lenta. La coincidencia es sorprendente. La periodista deja claro que es difícil asegurar que realmente sea él, pero la duda persiste. Pero nosotros podría ser, porque la gorra esa que tiene es una bien parecida a una que él usó cuando se fue a la fiesta de la U, ¿te acuerdas, Patrick? Ya, es la misma. Cuando entraba, ¿te acuerdas? Cuando entra, tiene una gorra que tiene así una rayita blanca. ¿Tienes esa imagen? A ver, ¿puedes ponerla? Es una imagen donde él está entrando, ¿ves? Mira la rayita esa de la gorra, ¿ah? Tiene un filito, como un filito blanco, ¿ves? Y ahora ponme la que nos han enviado a nosotros diciéndonos que es el Oreja Flores. A ver, ponlo, la actual, la de ahorita, la que nos han enviado. Esa, miren ustedes si pueden ver en una cámara lenta, ahí está, miren, ¿no? Mientras tanto, la esposa de Orejita, Ana Cucho, se encuentra en Estados Unidos, dedicándose a un negocio de ventas virtuales y sin planes de regresar al Perú. Magali sugiere que la relación del futbolista podría estar atravesando por problemas, dado que él sigue asistiendo a eventos sociales en el país, sin mostrar interés por reunirse con su familia. Pues que la mujer de Oreja Flores, Ana Cucho, está en los Estados Unidos. Incluso ha hecho una historia comunicando a todos que se está dedicando a un negocio de ventas, ¿no?, virtuales, y no tiene ni asomos de venir al Perú. Y el misterio se agudiza con las imágenes de la discoteca, que parecen confirmar la presencia de Orejita Flores, aunque él podría negar cualquier implicación. Magali asegura que la persona que envió la imagen a los medios es firme en su afirmación, dejando abierta la posibilidad de que, efectivamente, el hombre en cuestión sea el futbolista. Una imagen de la discoteca Q el día de ayer, la madrugada de hoy, exactamente. Entonces, yo digo, algo está pasando, ¿no?, en ese matrimonio, porque los matrimonios, tú quieres estar con tu esposo, tú te casas para formar una familia, pero si uno de los dos integrantes de ese matrimonio ya no vive en el Perú, se fue, y él como si nada sigue acá, y es más, ya lo vemos solo a asistir a reuniones, la de la U, hubo otro cumpleaños también donde él estuvo, y ahora estas imágenes, porque es muy parecido. Ahora él puede salir y decir, no era yo, pero de verdad la persona que nos ha enviado a todos los medios. ¿Estás de acuerdo con la opinión de Magali? ¿Crees que estas historias son una estrategia para aumentar el interés en el programa o realmente buscan informar? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video.